Bien, veamos ahora algo que yo considero que es muy importante en la poética, que es esa especie de análisis que lleva a cabo Aristóteles a la hora de reflexionar, a la hora de teorizar acerca de la tragedia, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? Porque nos ayuda a ver en buena medida al científico que fue Aristóteles en su proceso de teorizar acerca de la poesía y la tragedia. Hasta cierto punto lo que hace Aristóteles aquí es construir una especie de taxonomía, de clasificación, ¿verdad? O sea, esa especie de orden cuidadoso, ¿verdad? Y a la vez, esto es muy importante, cuando él estudia el género de la tragedia, establece una jerarquía de sus partes o de sus aspectos constitutivos. Eh, Algo bien interesante es el hecho de que, en primer lugar, en esa jerarquía está la trama, es decir, la organización de acciones. Porque si la tragedia es una imitación de acciones de un personaje, vamos a decir, noble, que puede tener unas fallas morales, ¿no? Entonces, para él, lo más importante es el modo en que están tramadas esas acciones. Y en segundo lugar, coloca él al personaje o carácter, como se le llama en algunas de las traducciones, ¿no? Esto es muy importante por varias razones. En parte porque, si ustedes se fijan, lo que él está planteando es que la poesía y esa forma de poesía que es la tragedia no es, como decía su maestro Platón, una actividad que colinda con la locura, una actividad irracional, sino que para él la tragedia, en tanto ejemplo de buena poesía, es un buen ejemplo también de buena estructura artística, de buena organización, ¿no? Ahora, esto también nos lleva a pensar, ¿verdad?, en algo que es bien importante, y es el hecho de que en ese momento, en la estética clásica, lo que nosotros llamamos personaje, curiosamente, no ocupa un primer lugar. En las literaturas occidentales, por lo menos, a partir de la época moderna, a partir del Renacimiento, el individuo, ¿verdad?, y su relación con la sociedad forman una especie de eje fundamental en muchísimos textos literarios, pero además es precisamente a partir de ese momento, de los siglos XVI y XVII, que se instauran o se crean lo que se ha llamado los géneros de la individualidad. Por supuesto, esa individualidad se da en un marco social, ¿no? La novela moderna, cuyo ejemplo más importante en sus inicios sería El Quijote de Cervantes, es precisamente eso, ¿no? Yo recuerdo una profesora mía, la doctora Aurora de Albornoz, que fue mi profesora en la Universidad de Nueva York en Madrid, que se había criado aquí en Puerto Rico, pues vivió muchos años aquí desde joven, estudió en parte aquí, enseñó también en la Universidad de Puerto Rico. Ella planteaba que ella asistió a un curso de Juan Ramón Jiménez aquí en la Universidad de Puerto Rico, en el que él se había dedicado a estudiar muy cuidadosamente la primera oración del Quijote, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no puedo acordarme, ¿verdad? No ha mucho tiempo vivía un hidalgo, más o menos, ¿verdad? Esas son las primeras palabras del Quijote. Bueno,
Pues ahí claramente se ve la importancia de ese individuo, de ese hidalgo, que pertenecía a los escalafones más bajos de la nobleza española, y es una historia reciente. O sea, ahí está la teoría de la novela, en buena medida, la teoría de la novela moderna. Muy cerca de esa fecha, ¿verdad? Esto es en 1605, un poco antes, Michel de Montaigne, un humanista francés, funda el ensayo, sus essais, ¿no? Que también pueden considerarse como literatura de la individualidad. Entonces es bien importante destacar el carácter histórico que tiene esta teoría. La sociedad en la que se movió Aristóteles todavía no tenía espacio para esa subjetividad individual, ¿no? Y por eso precisamente los personajes de la tragedia, más que grandes individuos, son encarnaciones de dilemas morales, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente tienen lo que nosotros podríamos llamar una psicología, entre comillas, individual. Y es por eso precisamente que la trama es el elemento más importante que debe tener la tragedia, ¿no? Y esto aparece en la página 79, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de destacar es el carácter histórico de esta teoría. Y es algo que nosotros tenemos que hacer a lo largo de todo el curso, ¿no? La teoría literaria no se da en el vacío. La teoría literaria se da en un contexto y se hace posible precisamente porque hay una serie de relaciones sociales, ¿no? En ese momento. Bien, en la página 79 de la edición que estamos manejando, dice Aristóteles, de estos elementos el más importante es la organización de los hechos, ¿verdad? Porque la tragedia no es imitación de seres humanos. O sea, la tragedia no es la imitación de unos individuos, de unas psicologías individuales, ¿no? Sino de las acciones y de la vida. Y la felicidad y la infelicidad están en la acción. Y el fin es una acción, no una cualidad. O sea, el individualismo no es lo que rige esta literatura, ni es tampoco lo que rige la teoría literaria en este momento. Y eso es bien importante destacarlo, ¿no? Por supuesto, cuando nosotros llegamos en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, a Cervantes, un poco antes, a fines del siglo XVI, con Montaigne, la individualidad sí va a cobrar mucha importancia. Pero no olviden que este es el periodo del humanismo, ¿verdad? Que es una filosofía renacentista que afirmaba, entre otras cosas, la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces el ser humano no era ya una especie de ser secundario, sino que era un ser profundamente digno. Eso se ve muchísimo en el Quijote, ¿verdad? Y al ser un ser digno es también una especie de individualidad, que por supuesto entra en contacto con la diversidad social, ¿no? Entonces, uno de los grandes aciertos de Cervantes en el Quijote es poner a dialogar a dos individuos que pertenecen a sectores muy distintos de la sociedad española. Los hidalgos, que es, digamos, la aristocracia empobrecida, y los labradores. Y pone también a dialogar dos culturas, una cultura letrada que ha llevado a la locura y la sabiduría de la tradición oral.